Gracias por venir a Tiempo Real. No, por favor. Bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esta ley de alquileres? ¿Actual? ¿Hay que modificarla o no? A ver, tenemos que partir de que la ley que tenemos, que se terminó de sancionar en el 2020, es una ley buena. Es una ley que protege y que avanzó mucho en esa protección hacia los inquilinos y hacia las inquilinas. El problema que tenemos con la ley actual, y cuando tuve la oportunidad, y cada vez que tengo la oportunidad aprovecho para decirlo, es que lamentablemente no se cumple, que yo soy parte del Frente de Todos, que es parte del Gobierno Nacional y que tendría la obligación de hacer cumplir esta ley. Entonces, la verdad que yo siento la obligación y la responsabilidad de pedir disculpas porque hay algo que el Estado Nacional hoy no está haciendo. Y es que se cumpla la ley. ¿Qué parte, qué punto? Cuidar, exigir que se cumpla la ley, garantizar que se cumpla la ley. Esto no está pasando. Y por supuesto lo que falta además que tiene que hacer el Gobierno Nacional es terminar de reglamentar esta ley. Esta ley tuvo una primera sanción en la Cámara de Diputados en el 2019, cuando todavía era presidente Mauricio Macri. Se termina de sancionar a mitad de año del 2020 en plena pandemia, que tiene la media sanción que faltaba de la Cámara de Senadores. Y desde esa fecha a esta parte todavía no se terminó de reglamentar. Por un lado eso, y por otro lado no se termina de cumplir como corresponde porque no se está controlando ese cumplimiento. De hecho, vos lo decías. ¿Cómo se podría controlar? Bueno, exigiendo, por ejemplo, que los contratos sean de 3 años efectivamente. ¿Cómo y lo eso lo harían? tiene que hacer el Ministerio de Hábitat y de Vivienda, por un lado. Y por otro lado, el Ministerio de Justicia, que es algo que no se reglamentó todavía, tiene que crear un organismo específico para que intercedan los conflictos entre propietarios e inquilinos. Entonces vos, inquilino, tenés un problema de que te quieren hacer un contrato de 2 años en vez de 3, vas a este organismo que todavía no existe y que todavía no se creó porque no se reglamentó y tendré que intervenir para que el contrato sea, como dice la ley, de 3 años. Esto es lo que dice la ley actual, que por eso digo, es buena y lamentablemente no se cumple. Lo que se planteó en el Congreso Nacional es que la oposición quiere retroceder en lo que se había avanzado con esta ley. Y por otro lado, yo, bueno, ya que se abrió el debate, lo que por lo menos hice desde mi despacho, que trabajamos con un equipo de asesores enorme, es decir, bueno, aprovechemos que se está dando este debate para ir por más. Exigimos que la ley se cumpla y cuando vos decís, bueno, ¿quién tendría que ocuparse? Es que a veces la ley es buena, la idea puede ser importante y excelente, de hecho, pero si no hay un cumplimiento y todo esto que se reglamentó en papel no se lleva a la práctica, el problema sigue existiendo. Exactamente, eso es lo que está pasando hoy y ese es el escenario hoy. Lo que nosotros proponemos con un proyecto que presenté y que voy a seguir trabajando por esto es la creación de la Cámara Nacional de Alquileres. Creando la Cámara Nacional de Alquileres, vos ya ahí tendrías el organismo directo para poder hacer todos estos reclamos. Sería la Cámara la que se ocuparía del cumplimiento de la ley, de reglamentar cada una de las cuestiones. Y vos como inquilino, las dudas que tendrías las podrías ir a consultar a la Cámara Nacional de Alquileres. La Cámara Nacional de Alquileres, que yo voy a seguir trabajando para que esto suceda en algún momento y que, que suceda no, que vuelva a suceder en la Argentina, porque ya sucedió. Esta Cámara se creó en 1943 y existió hasta la dictadura militar, que fue la que termina con la Cámara Nacional de Alquileres, con lo cual uno puede inferir que claramente estaba defendiendo los intereses de las mayorías populares y la dictadura militar lo que hizo, que sabemos que fue desregular el mercado inmobiliario y entrar en la dolarización, termina con esta Cámara. Claro. Por eso yo creo que es una etapa y un momento donde tenemos un problema habitacional enorme, porque no hay créditos hipotecarios. Eso no hay duda. Sí, eso no hay duda. Es enorme. Es uno de los principales problemas que tenemos en absolutamente. La gente no puede acceder a un crédito hipotecario hoy porque no hay en la Argentina. De hecho, anda los números de, por ejemplo, el Procrear, donde ha colapsado, ¿no? Colapsado. Con las inscripciones, ello te refleja justamente la situación, lo que estás mencionando, Gisela. Dale, Gustavo. Tal cual, ayer el primer día, más de 25.000 personas se anotaron justamente para eso. Te quería consultar esto, porque también se debatió y se sigue debatiendo en el Congreso. Hay 2 dictámenes, en realidad, de minoría. Bueno, uno es de Juntos por el Cambio, otro es del Frente de Todos. Digamos, vos no estarías de acuerdo con esos dictámenes, o sea, que se mantengan como está, pero se puso sobre la mesa la posibilidad de dar incentivos fiscales o tributarios a los propietarios. Porque, digamos, como dice Ana, o sea, la ley está muy bien, pero después hay una cuestión de oferta y mercado. Y la verdad es que muchos propietarios decidieron retirar la vivienda del mercado. Entonces, al haber más demanda, suben los precios. También hay una cuestión lógica que por ahí es difícil que el Estado esté permanentemente regulando todo. Vos lo que pedís es más
Estado, más presencia del Estado en eso. Tiene que haber mucha más presencia del Estado, porque estamos hablando de que el Estado tiene la obligación, en este caso, de garantizar un derecho que nosotros lo tenemos por Constitución Nacional, que lo tienen cada una de las provincias en sus constituciones, que tenemos además acuerdos internacionales donde reconocemos que el acceso a la vivienda digna es un derecho humano, con lo cual no podemos dejar esto librado a la famosa mano invisible del mercado, que sabemos que nunca está a favor de las mayorías, que en este caso las mayorías son los inquilinos y las inquilinas, y que son los que tienen la necesidad, porque el inquilino y la inquilina es el que tiene la necesidad de acceder a la vivienda. Entonces, cuando se plantea la necesidad, el Estado tiene que tener una presencia para mediar entre estas partes que tienen intereses diferentes. Las partes tienen intereses distintos, entonces el Estado tiene que ser, en esta Cámara que propongo que se recree, en esta Cámara estaría el Estado con mayor presencia, estarían los inquilinos, estarían las inmobiliarias y estarían los propietarios. Y desde ese lugar se establecerían, por ejemplo, los aumentos anuales que tendrían los alquileres a modo de paritaria. En este espacio se crearían los contratos y la regulación de los alquileres y el cumplimiento, como decíamos, que no se tiene de la ley. Por eso es tan importante la creación de un espacio propio y que el Estado tenga una fuerte presencia. Bien, Gisela, yo sé que tenemos poco tiempo. Me gustaría que en algunas palabras, lo más resumido posible, me puedas hablar sobre... Difícil para mí. Sí, muy, porque encima sos comunicadora también, aparte de política. Pero me parece interesante poder aprovecharte, porque sos comunicadora, porque sos política y porque aparte sos mujer. Y hay un problema que tenemos en Argentina que es gravísimo: violencia de género. Lamentablemente las estadísticas hablan todos los días y es algo que no se puede parar. Entonces, ¿cuál podría llegar a ser una herramienta importante para de esta manera poder proteger o controlar un poco esta situación? Bueno, se está trabajando en una política de Estado que comenzó con la creación del Ministerio de la Mujer y de las Diversidades y de Géneros, que me pareció una decisión política muy importante, y a partir de ahí la bajada de las políticas públicas en general. Eso por un lado. Por otro lado, la capacitación, que es muy importante a partir de leyes que se generaron desde el Congreso Nacional, como la capacitación en Ley Micaela. Lo que propongo también, que nosotros hicimos desde el despacho en el que estoy trabajando, es la presentación de proyectos vinculados a la capacitación de la Ley Micaela obligatoria, por ejemplo, para medios de comunicación. Porque la responsabilidad que tenemos, y lo digo como comunicadora, y vos sabés perfectamente de lo que estamos hablando, cuando vos te parás ahí y estás hablándole a la cámara, no es la cámara, detrás de esa cámara hay un montón de personas y vos te estás entrando a un montón de hogares, a un montón de familias, donde es tan importante el uso del vocabulario, las palabras, la opinión que bajamos respecto de una información o de una noticia. Entonces me parece que es muy importante. Presentamos este proyecto con otra diputada, la diputada Ginocchio, presentamos un proyecto y con Ayelén Espósito, las tres hicimos un proyecto en conjunto para la capacitación obligatoria, por ejemplo, para medios de comunicación, pero no solamente para quienes están delante de la cámara, sino para los que están detrás de la cámara también, para los que editan, para los productores. También presentamos un proyecto de capacitación de Ley Micaela para agencias de publicidad, porque la publicidad tiene exactamente lo mismo, es comunicación. Claro que sí. Y la comunicación, si no deconstruimos la comunicación que entra en cada uno de los hogares, va a ser muy difícil que podamos erradicar la violencia por razones de género. Es una cadena de cosas, ¿no? Por supuesto, te agradecemos. Sería interesante poder ampliar el debate, porque he recibido muchos mensajes inmediatamente cuando hablábamos de ley de alquileres. Totalmente. Con respecto a la posición de los dueños y de las inmobiliarias, ¿no? Fundamentalmente, nos quedamos sin tiempo, pero mirá por dónde va la gente orientándose con respecto a esta situación que vivimos y padecemos los argentinos. Diputada, colega, gracias por venir. Cuando quieran volvemos. Sí, Muy amable, gracias. invitada. Dale. Muchas gracias.